En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Tome asiento. El título de la predicación de esta mañana: la unidad de la iglesia por medio de la cruz. Ese es el título de la predicación de esta mañana: la unidad de la iglesia por medio de la cruz. Nosotros los seres humanos hacemos divisiones, y aún el enemigo ha venido a hacer divisiones. Amén. El enemigo viene a dividir los matrimonios, viene a dividir los hijos con los padres, viene a dividir las naciones, mete enemistades, pero Cristo la vino a unir. Cristo quiere una familia bien unida. Cristo quiere una buena relación entre padres y hijos. Cristo quiere una buena relación dentro de la iglesia. Cristo quiere una buena relación entre las naciones, porque de tal manera nos amó Él, para darnos una buena amistad, no solo entre nosotros los humanos, sino que también para restablecer la enemistad que había entre el hombre y Dios. Dice Isaías capítulo 59:2 que nuestros pecados y nuestras rebeliones han hecho enemistad entre Dios y el hombre. Pero Cristo nos ha venido a unir. Nunca he tenido la oportunidad,
esperemos un día la tenga, de poder visitar el pueblo de Israel. Los que lo han hecho cuentan la experiencia que el pueblo de Israel mira con desprecio al resto del mundo. Siempre, por toda la historia que ellos han vivido, y la cercanía y los pactos y las promesas que Dios le hizo al pueblo judío, los ha llevado a sentirse superiores. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que tanto como el pueblo judío y como los gentiles que somos nosotros, estamos lejos de Dios si no es a través de Cristo. Y esta porción que hemos leído, mis hermanos, tiene que ver con esas divisiones que hay entre los hombres. Pero eso es entre los hombres sin Cristo. Porque en Cristo dice la palabra que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Amén. Ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso que acá podemos, mis hermanos, contemplar parte de esa armonía que tiene que tener la iglesia. Porque acá somos una iglesia multicultural y hemos aprendido que nuestras culturas de nuestros países no son únicas. Y yo cuando estoy con los hermanos del Ecuador les digo, ¿por qué no nací en el Ecuador? Porque me gustan los platos ecuatorianos. Cuando estoy con los del Perú, ay hermanos, ¿cómo vamos a despreciar la papa a la huancaína? ¿Y qué decir del Salvador, las pupusas? Pero esto, mis hermanos, ¿sabe desde cuándo cambió? Desde que Cristo entró en nuestros corazones y botó todas esas barreras raciales y nos ha hecho un solo cuerpo. Todavía entre ustedes hay personas que me tienen que hacer probar sus platos. No lo admiro porque se va a dar cuenta. Pero esas condiciones, mis hermanos, en las que nosotros vivíamos conforme a lo que esta palabra nos dice esta mañana, mis hermanos, generalizándolo todo en esta carta y poniéndonos en lugar de los de Efesios, que fue dirigida esta carta del apóstol Pablo a los de Efesios, hoy podemos decir que esta carta fue dirigida a nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios vive en un tiempo presente. Entonces, si hoy yo tomo esta palabra y veo mi condición, ay hermanos, ¿cómo estábamos? El versículo 1, siempre de ese capítulo, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, así como Pablo le dice a los de Efesios, esa era vuestra condición. Hoy el Señor nos lo dice a nosotros, que esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Pero ahora en Cristo tenemos vida. Pero cuando yo, mis hermanos, me pongo a pensar y digo, gracias Señor, vea que yo no he pasado de ahí,
del momento en que Cristo me encontró. Yo no logro, mis hermanos, pasar de largo ese favor cuando Cristo me encontró en una situación muy difícil, en una situación muy angustiosa, en una desesperación interna que había dentro de mí. Ahí Cristo se presentó y me dio la nueva oportunidad de vida. Y cuando yo me canso, porque soy humano, y quisiera un día decir, quisiera quedarme en la casa, el Señor me lleva a ese momento y me hace ver ese favor que Él hizo por mí, que Él no se negó a subir a esa cruz para darme salvación. Entonces yo digo, Señor, mi servicio, lo que yo puedo hacer, lo mínimo que yo puedo hacer, no está ni en grado de pagar ese favor hecho cuando más lo necesitaba. O sea, todo lo que yo puedo sumar, mi servicio, mi dedicación, el tiempo que yo le ofrezco al Señor, yo lo llevo a ese favor que Él hizo por mí, no tiene precio. Y digo, ¿cuántos más favores el Señor ha hecho en mi vida? Desde ese momento para acá me ha guardado, me ha protegido y hoy me tiene delante de ustedes, mis hermanos, cuando yo no me lo merezco. Yo no sé si usted logra entender, pero hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que no las merecemos. En su amor y en su misericordia, Él nos tiene acá. Y por eso el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, el apóstol Pablo no es, mis hermanos, un personaje racial, sino que tiene los pies puestos sobre la tierra y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por tanto, acuérdense de dónde Dios los sacó. No es para que se acuerde de cómo usted vivía y vanagloriarse de la vida pasada, sino para que usted se dé cuenta del favor inmerecido que Dios nos ha dado. Es para darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tito capítulo 3, versículo 3 al 6. ¿Cómo éramos sin Dios? ¿Cómo estábamos sin Dios? O sea, yo hoy esta mañana quiero que usted haga memoria de lo que Cristo alcanzó en aquella cruz por nosotros. Porque nosotros también, dice el apóstol Pablo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? ¿Hizo alguna cosa insensata usted? Haga memoria. Cosas insensatas. ¿Hizo alguna rebeldía? Bueno, algunas todavía las hacen. Rebeldes. ¿Qué más? Extraviados. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
Hoy nosotros nos puede dar vergüenza lo que éramos antes. Pero cuando estábamos allá no nos dábamos cuenta cómo el enemigo nos utilizaba. Éramos propios esclavos de él. Nuestro cuerpo venía siendo maltratado por el enemigo y nosotros ni cuenta nos dábamos. Nos íbamos a, hermanos, estas fiestas no son allá afuera fiestas para meditar, sino que son fiestas para aprovechar y hacer vandalidades. Porque la gente está ciega. La gente no puede ver. Y dice, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hoy en Cristo nos amamos, estamos unidos. Somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Entonces, esa condición que acá el apóstol Pablo nos hace ver, esa condición cambió. ¿Cuándo? Cuando Cristo tomó su cruz y fue al Gólgota para dar su vida por usted y por mí. No, quizás no me entendió. Eso cambió cuando Cristo quiso seguir la voluntad de Dios y no la suya, muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Vea cuánto Cristo hizo para darnos hoy esa unidad, ese fundamento que nosotros necesitamos. Esa iglesia que hoy nosotros somos. Porque Cristo en ese sacrificio no estaba muriendo solo por los judíos, estaba muriendo por el mundo entero. Rompiendo todas esas barreras raciales y religiosas que aún siguen en el mundo, pero no en la iglesia de Cristo. O sea, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, mis hermanos, y aceptamos su evangelio en nuestro corazón, que ya no somos circuncidados de carne, sino circuncidados del corazón. Amén. A usted se le caen todas esas barreras. Y no importa que el enemigo le maltrate, no importa la persona de color que se siente a su lado, no importa si es gordito, si es flaco, es grande, es pequeño, usted lo ama igualmente. Acá no hay diferencia entre peruano, ecuatoriano y salvadoreño. Aunque acá somos la iglesia de Cristo. Somos un solo cuerpo. Y un cuerpo, yo creo que usted no agarra sus manos para golpear los pies. Puede darse una cachetadita así, solo para despertarse, ¿verdad? Que esa pues la damos entre nosotros muchas veces. Pero yo no voy a tomar mis manos para maltratarme. Entonces, la iglesia de Cristo debe de tener esa sensibilidad de amarse, de sentir el dolor del que está sufriendo. Esa es la unidad, mis hermanos, que Cristo nos enseñó en la cruz del Calvario. En vez de que sufran ellos, dijo él, voy a sufrir yo. Ese es el amor al prójimo que Jesús nos enseña. Y en esa unidad debemos de trabajar.
En esa unidad tenemos que tener ciertos tratos en la vida. Esta división que había, mis hermanos, entre judío y gentil, se cayó. Se cayó cuando somos una iglesia en Cristo, porque hay judío que es de la iglesia de Cristo, y ese cambió. Por eso es que hay judíos que usted los ve predicar el evangelio de Cristo y aman a los gentiles. Pero todavía la religión está en Israel. Y esa es la diversidad que muchas gentes cuentan cuando van a Israel. Y dicen, ellos son diferentes. Pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, siendo aún judíos y aún siendo gentiles, vivimos unidos y esperamos a nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, la separación de Israel en aquel tiempo, cuando Dios, porque Dios eligió una nación, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que Dios eligió una nación. Pero elegir esa nación no tenía el propósito de hacer división como lo es hoy. El propósito en que Dios eligió a una nación o hizo una nación de una persona, porque en Abraham fue que nace esa nación, no era el propósito, mis hermanos, de llevar esa contradicción con lo demás del mundo, sino que el propósito de Dios era dar a conocer su poder y su gloria a través de ese pueblo. Que ellos fueran ejemplo para el mundo entero de lo que es el beneficio de estar en Dios. Lastimosamente, el pueblo de Israel se rebeló también y no obedeció los mandamientos de Dios. Y es la razón por la cual, mis hermanos, el pueblo de Israel hoy se encuentra en este problema. Pero para eso vino Cristo, para darnos esa libertad tanto a ellos como a nosotros. Pero el corazón de Dios era que ellos pudieran conservar o transmitir las promesas hechas de Dios al ser humano y fueran transmitidas a cada uno de nosotros a través de los pactos, porque con Dios hace un pacto con Abraham a través de la circuncisión, y después hace un pacto con el pueblo de Israel a través de las leyes y los preceptos que Dios le da allá en el monte Sinaí a Moisés, que si ellos vivían en esa manera, Dios se comprometía a bendecirles. Y como lo estuvimos viendo el jueves, aún Dios, viendo un pueblo tan rebelde, pero sus promesas las cumplió porque Él es fiel a su palabra. Pero mis hermanos, estas divisiones de la religión, del judaísmo, Cristo las vino a romper. Aunque el hombre sigue haciendo esas divisiones, porque por eso nace el proselitismo. Los que han estudiado en el IBEA saben que es este proselitismo, pero eso sigue siendo en la religión, no en la iglesia de Cristo. Porque en Cristo, cuando Él muere en la cruz, hay beneficios. Hay beneficios no solo para el pueblo de Israel, sino que también para nosotros. Y nosotros debemos, mis hermanos, tomar esas promesas de Cristo hechas en la cruz del Calvario. Ay, cuando Cristo vino, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahí nos une a la familia de Dios. Ahí se rompen esas barreras. Ahora, vea lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Aquí encontramos muchos beneficios. Estando en Cristo, o sea, siendo partes, hijos de Dios, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ningún santo, mis hermanos, en ninguna religión pagó el precio para reconciliarnos con el Padre, sino solo Jesús. Y Jesús recibió toda la potestad, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y todo lo creado ha sido por Él. Entonces nosotros tenemos que saber que para llegar al Padre tenemos que ver a Cristo Jesús primeramente. En Él estamos unidos con el Padre. Qué hermoso lo que Jesús hizo. Versículo 12, volvemos. Volvemos a Efesios. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando usted reconozca esto, usted doblará sus rodillas delante de Él todos los días. Alejados, mis hermanos, de los pactos, de las promesas. O sea, usted me puede decir, pero pastor, en Abraham hay una promesa que en él serán benditas todas las naciones, ¿verdad? ¿No es así? Dice así la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Pero Abraham no fue el que fue a la cruz. De él salió la simiente. De esa genealogía salió la simiente. Pero en Cristo es el autor y consumador. Él es el autor y consumador de la fe. Y por eso es que nosotros, mis hermanos, en Él tenemos estas promesas. Vean lo que dice Gálatas 3:16. Alejados, ajenos a sus promesas. 3:16 dice, ahora bien, ¿qué dice? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. No sé si se lo logra entender.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su. Cuando dice a su simiente, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Isaac? ¿A Jacob? Se está refiriendo a Jesús, a Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es. Cuando Cristo nace de la Virgen y dice que le iban a poner, ¿cómo? Emmanuel. Dios con nosotros. Él venía a darle vida a una nueva generación, de la cual somos usted y yo, por fe en Cristo Jesús, el autor y consumador. Ahora, la oportunidad era, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos. Ahí está la simiente de Jesús, en el cual nosotros alcanzamos las promesas. Aunque si éramos ajenos, que no podíamos pertenecer a la ciudadanía de Israel, pero sí a la simiente de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De donde nos encontró el Señor en diferentes partes del mundo, ahí nos unimos al cuerpo de Cristo. Romanos 11, 17, 24. Ahora, si estamos unidos en Cristo, que es solo por gracia, porque usted no hizo o no tiene cualidades para clasificar, sino que solo por su gracia. Gracias por los amenes. Pero es que no tenemos que creernos, mis hermanos, que nosotros tenemos grandes capacidades para poder haber visto la gran misericordia de Dios o la gran oportunidad que Dios nos daba, sino que Él nos abrió los ojos a nosotros. Él nos amó primero a nosotros, no es que nosotros le amamos a Él. Pero ahí, mis hermanos, hay un hilo muy sutil donde no debemos de sorpasar nuestra línea. Porque ser hijos de Dios no significa, mis hermanos, que tú eres privilegiado y puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Absolutamente no. Los hijos de papá, los hijos de los ricos, ellos quieren hacer y deshacer las leyes, mas no los hijos de Dios. Ellos tienen que respetar las leyes de Dios. ¿O no es así? Vea, porque acá vamos a encontrar algo. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas ramas? Ya lo sabe usted, ¿verdad? ¿Y tú siendo qué? Pablo está hablando al pueblo romano, al pueblo que estaba creciendo en la iglesia de Cristo en Roma, y les está diciendo que si algunas ramas fueron desgajadas, y está hablando de Israel, y tú siendo olivo silvestre que somos nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, que nos ha dado la oportunidad de salvación, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia. ¿Quién es el olivo? Cristo. ¿Qué dice? No te jactes contra las ramas. No te creas más del pueblo de Israel. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te creas lo que no eres, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. El hecho de que estemos en la iglesia de Cristo, que hemos sido injertados en la iglesia de Cristo, no nos da una vida de libertinaje o una vida práctica de desobediencia, de rebeldía, de vanidad, como lo decía Tito. No tenemos que volver atrás. Te dije hasta el 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas dice ahí, ¿verdad? ¿No? Toma en cuenta. Porque a veces nos apelamos a la bondad nada más. Y no tomamos en cuenta la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Porque conociendo la verdad, conociendo la misericordia de Dios, por eso es que no tenemos que recordar, no tenemos que olvidar, como dice el versículo 11, de dónde Dios nos ha traído. Recuérdate cuánto difícil te era vivir sin Dios. No debes olvidar eso. Dice, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para castigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, por eso es que también la salvación para los judíos todavía está. Es que Dios, mis hermanos, no hace acepción de persona. ¿Tú crees en Cristo Jesús que Él murió en la cruz del Calvario? Llegas a ser parte de la iglesia que Él constituyó, su pueblo. No un pueblo de Israel ni de gentiles, sino de los que llegan a ser parte de la iglesia de Cristo, la que Él vino a fundar, donde Él es la cabeza, la piedra angular. Entonces dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver. Aún a nosotros, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad. Si un día fallamos, fin que tenemos vida, tenemos esperanza. Dios no te aparta por completo, sino que aún sigue con los brazos abiertos, esperando tu retorno, esperando tu arrepentimiento. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio? Por eso es que Israel después volverá a su restauración cuando la iglesia sea quitada. Comenzará el trato de Dios con su pueblo de nuevo. Pero para nosotros, hoy es el tiempo. Hoy es cuando, mis hermanos. Y vean lo que dice Hebreos 10:26. Por si no le quedó claro de la bondad y la severidad de Dios. Porque estos versículos los tenemos que tener, mis hermanos, grabados en nuestro corazón para no pecar contra Dios, para no fallarle a Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué?
desde el momento en que Dios te abrió la cabecita, te hizo entender el camino del bien y el mal, y a dónde te lleva el camino del mal y a dónde te lleva el camino del bien, desde ese momento en que conociste la verdad, esto es tremendo. Ya no queda más sacrificio. Nosotros le damos vuelta y le damos vuelta, mis hermanos. Quisiéramos otras versiones que me den la posibilidad de cambiar esa frase, pero acá nos dice, no queda más sacrificio por los pecados. Si usted sigue leyendo esos versículos después, se da cuenta. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos reconocer, volvemos otra vez a Efesios. En el versículo 12 dice, y ajenos a los pactos de las promesas, ¿sin qué? Sin esperanza. Algunos estudiosos dicen de que un ser humano no puede vivir sin esperanza. Máximo 30 segundos. No, la hermana Esperanza. Sin esperanza. O sea, cuando tú te abandonas, cuando tú dejas de creer que Dios puede hacer algo por tu vida, cuando tú crees que ya propio tu vida no tiene solución. O sea, si dice sin esperanza, es porque vuelve a la posición que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la esperanza para un muerto que ya lleva 4 o 5 días en la morgue, ahí, en esa sala fría? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene esperanza de vida? ¿Tiene esperanza de caminar? ¿Tiene esperanza de casarse? ¿Tiene esperanza de trabajar? Pues esa era nuestra posición, mis hermanos. Así estábamos nosotros, sin esperanza de vida eterna, sin esperanza de ver a Dios, sin esperanza de ir al cielo. Así estábamos. Y Dios en su amor y en su misericordia nos dio vida. ¿Por qué no le vamos a alabar al Rey? ¿Por qué no le vamos a exaltar? No valíamos nada. Hoy somos llamados hijos de Dios. Hoy somos llamados real sacerdocio. Hoy somos llamados nación santa. Pero porque Cristo pagó el precio. Porque Cristo quiso salvarnos. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué significa vivir sin Dios? ¿Sabe cómo sería nuestra vida sin Dios? Un ateo puede pensar que no necesita de Dios y que él puede existir sin una dependencia de Dios. Él lo puede pensar de esa manera. Pero no es así. Nosotros llevamos la imagen y semejanza de Dios. Se la pongo más fácil. ¿Quiénes de ustedes se parecen a su padre y a su madre? ¿Ah? Ya se metieron en problemas, ¿verdad? Cuando más lo quiere negar, más se parece al padre.
no es mi hijo. Y cuando nace la criatura, color, tamaño, pelo, ojos, caminar, parecido al tata. Nosotros llevamos la imagen y semejanza de Dios y no estamos hablando físicamente. Entonces el ateo puede pensar esto. Él lo puede negar. Él puede negar que no necesita de Dios acá en la tierra. Pero un día se encontrará con Él cara a cara. Y ahí será el lloro y el crujir de diente cuando se dé cuenta que Él sí tuvo necesidad de Dios acá en la tierra. Así es que no podemos vivir, mis hermanos, sin Dios. No. Si Dios Dios puede tomar la decisión de quitarnos la vida hoy. ¿Y usted qué le va a decir? ¿Tiene un contrato con Él de vida? Donde tiene que Él respetar la decisión de los años que usted decidió vivir. Hay quienes que mueren en el vientre de la madre. Hay quienes que mueren en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su madurez, en su ancianidad. Él tiene la soberanía sobre nuestras vidas. No podemos vivir sin Dios. Y cada día debemos de darle gracias por la vida. Cuánto más por la salvación, que es para vida eterna. Entonces, esta unidad, mis hermanos, de la iglesia, ¿cuánto beneficio tras beneficio tenemos con Dios? El beneficio del bienestar en esta tierra, el beneficio de salud en esta tierra y el beneficio de la vida eterna que no tiene precio a pagar. Es para la iglesia en Cristo Jesús. Versículo 13. Acá nos vamos a quedar quizás. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús. En la tarde vamos a estar hablando de esto también, porque en en los versículos anteriores, por ejemplo en el 12 dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el ungido, sin el enviado, pero en el versículo 11 dice, pero ahora en Cristo, no solo en el enviado, en el ungido, sino en Cristo, que es el enviado, el ungido y Salvador. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais bien distanciados, bien alejados, habéis sido cercanos por la qué preciosa sangre de Jesús. Derramó hasta la última gota para sanar nuestra tierra. Hace 2000 años, 2022 años atrás, que nosotros por nacer estábamos lejos, pero Él ya pensaba en nosotros. Él ya tenía memoria en nosotros. Ay, hermano, usted apenas alcanza a pensar en sus nietos y bisnietos. Cristo no.
Cristo pensó en las generaciones aún antes y después de Él para darnos salvación. Este es el Cristo que nosotros predicamos. No predicamos religión, predicamos relación. Tú tienes que llevar esta relación con Dios. Tú tienes que vivir en esta unidad. Volvemos un poquito atrás del capítulo. Vamos al versículo 4 y 5. Vea qué dice ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Uy, hermanos, Cristo va a la cruz. No habla, enmudece. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Póngase de pie. Va a la cruz como un corderito. ¿Usted ha oído los corderitos hablar? ¿O ha oído los corderitos lamentarse? Ese es cabrito. Él va a la cruz y mira sus ¿cómo? Trasquiladores, que son enemigos del sacrificio de Cristo. Él sabe, Jesús lo sabe, que estas personas están siendo usadas por Satanás. Pero Cristo Jesús, aún en la cruz del Calvario, Él perdona a esas personas. Porque Él debe de presentarse, y esto lo vamos a estar viendo en la tarde, debe de presentarse delante de Dios con su sangre derramada, no en un tabernáculo hecho de mano de hombre, sino en el tabernáculo real en los cielos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre, para quitar todas las divisiones, para romper aquella maldición que se da inicio cuando el primer hombre peca en el jardín del Edén. Por eso Hebreo habla mucho del nuevo Adán, donde viene a establecer de nuevo la unidad del ser humano con Dios, pero solo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Usted ha alcanzado esa misericordia de Dios? ¿Nosotros hemos alcanzado ese favor de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Estamos convencidos que somos de la iglesia de Cristo? No le hablo de una denominación, no le hablo de una religión, le hablo de la sensibilidad que debemos de tener hacia ese amor que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos.
No sé si usted entiende esto. Por gracia somos salvos. O sea, si Jesús, bueno, usted va, le pongo este ejemplo. Si usted va a un lugar, las mujeres, por ejemplo, van a un negocio, quieren comprarse un vestido, lo miran, el color, la hechura, la costura, y comienzan a imaginarse con qué zapatos, con qué cartera, con qué cincho, con qué aritos, con qué reloj ese vestido puede quedarle. Y conforme a las características y a las posibilidades que usted tiene, ¿lo elige o no lo elige? Cristo a nosotros en la cruz del Calvario tanto de dónde tú eras ni cómo tú estabas, simplemente te amó, simplemente te recibió en esa cruz. Le dijo al Padre: